¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y colocamos este tiempo en las manos del Señor? Padre, en esta mañana, Señor, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Sabemos, Padre, que tú has preparado, Señor, este tiempo para que tú nos hables, Señor, por tu grandiosa palabra y santa, Señor. Permite, Padre, que mis hermanos y yo, Señor, tengamos un corazón percibido, Señor, para recibir tu santa palabra, Señor. Y de parte mía, Señor, quiero que me utilices como tú bien lo quieras, Señor. Utilízame como un instrumento, Señor, para que la gloria de Dios, Señor, sea manifiesta a los corazones, Señor, de las personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, me gustaría que fuéramos a nuestra Biblia y buscáramos a Lucas 19, 11 al 27. Hoy vamos a leer un poquito, hoy vamos a leer bastante, no un poquito, no, bastante. Entonces, me gustaría que estuvieran muy atentos porque vamos a estar en esta parábola. El título del mensaje se llama la parábola de las 10 minas, ¿sí? Entonces, cuando estén ahí, me dan un fuerte amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ni ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dársela al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a los enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Dura esa palabra, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a explicar qué es una parábola. Una parábola es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. ¿Qué vemos aquí? Vemos, para entrar en contexto de esta historia bíblica, vemos que Jesús va hacia Jerusalén. Entra a Jericó, va hacia Jerusalén a hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Pero en Jericó, un hombre llamado Zaqueo se encuentra con él y experimenta una transformación total en su vida a través del encuentro con Jesús. Estando ahí, todos reunidos porque iba gran multitud con él, ¿sí?
El maestro, porque él sabe los pensamientos, las personas pensaban todos que se manifestaría el reino de Dios cuando entraran a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Ellos pensaban que el rey iba a tomar cargo en un cargo político, que los iba a quitar del yugo romano, ¿sí? Pero realmente eso no era así. Entonces Jesús expresa esta parábola para explicarles a ellos que no va a ser así. Entonces el primer punto que tenemos el día de hoy se llama Jesús coronado como rey. Vamos a Lucas, el capítulo 19 al verso 12. ¿Estamos ahí? Dice, el verso 12 dice: dijo pues un hombre noble que se fue al país lejano para recibir un reino y volver. ¿Qué vemos ahí? Vemos la partida de un noble, ¿sí? Un hombre noble de clase real, de estirpe real, que no es cualquier hombre, ¿sí? Vemos que él se va como noble, no se va como rey a recibir un reino, no, se va como noble a un país lejano a recibir un reino, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo con esta imagen simbólica es la partida del noble, que Jesús es el noble, ¿sí? Jesús es el noble, que al final de su sufrimiento en la cruz partiría al Padre en los cielos, es decir, al reino lejano de los cielos, a recibir un reino, y que el Padre, por su obra perfecta y mediadora en la cruz, le recompensaría sentándolo a su diestra, otorgándole así el reinado sobre el universo entero, y a beneficio de su iglesia. Y desde el cielo él regresaría a la tierra en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántos saben que Jesús va a volver a la tierra? Gloria a Dios. Entonces vamos a sustentar esto en la palabra. Vamos a Efesios 1, del 15 al 23. Dice así la palabra. ¿Lo tenemos todos? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Paremos ahí. ¿Qué quiere decir? Pablo está escribiéndole una carta a la iglesia de Éfesos para que él continuamente ora por ellos. Pero ¿por qué creemos que él oraba? Vamos a descubrir por qué ora. El verso 17. Escuchen: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que se cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Entonces, ¿para qué oraba Pablo? Para que nos diera carro, casa, ovejas. No, para que nos diera sabiduría, y espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? Del Señor, de la palabra que sea revelada en nuestra vida. Sigamos, verso 19. Y el cual la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escuchen: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la cual su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué fue a hacer Cristo a la diestra del Padre? A recibir su reino, ¿sí? A tener esa autoridad. Entonces, mis hermanos, tenemos que, sigamos vamos al siguiente punto, número 2. Vamos
el título se llama Nuestro Gran Tesoro. Y volvemos otra vez a la parábola, Lucas 19 al verso 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Vamos a saber en la historia qué es una mina, qué era una mina en ese tiempo. Era una moneda griega muy valiosa que equivalía a un pago de 3 meses de salario de un jornalero. Eso equivalía a esa mina, valiosa. ¿Sí? Y él entregó a 10 de sus siervos, le entregó 10 de esas minas, o sea, que tenía dinerito. Entonces, las minas representan el buen tesoro del evangelio que nos dio Cristo al morir y resucitar. Antes de partir de este mundo al Padre, Él nos dejó el tesoro del evangelio a todos los creyentes para que lo proclamemos al mundo con palabra y ejemplo. ¿Cómo lo tenemos que proclamar? Con palabra y ejemplo. ¿Para qué tenemos que hacerlo? Para que las personas que están afuera, los que están en el error, escuchen el evangelio con palabra y ejemplo y se arrepientan y entren, como estamos nosotros, al señorío de nuestro Rey Jesús, que un día volverá. Entonces, aquí nos podemos formular una pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa mina que nos otorgó el Señor? ¿Será que estamos creciendo en la palabra? ¿Será que estamos dando buen ejemplo? ¿Será que nuestro testimonio no es piedra de tropiezo para un hermano que va creciendo? ¿Los nuevos que llegamos o los que están en el evangelio hace muchos años? Es una buena pregunta que nos hagamos el día de hoy. Vamos a sustentar esto en la palabra Mateo 28, 16 al 20. Vamos a ver cuál fue el mandato que nos dio Jesús que hiciéramos mientras tanto que Él estaba en el cielo. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús ya había resucitado y había ordenado que los discípulos se encontraran con Él en ese monte. Cuando les vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Yo le daría un aplauso al Señor. ¿Sí? Porque ahí nos está hablando del Señor de un mandato que nos da, pero también nos da una promesa, que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Eso me llena a mí de una fortaleza increíble. Yo no estoy solo, estoy con mi Señor. Todos los días, imagine, todos los días hasta el fin del mundo. Prosigamos, mis hermanos. Vamos al tercer punto. Por título leímos el rechazo de los conciudadanos. Volvamos a la parábola. Lucas 19, 14. Dice así: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre vosotros. En la historia, los que atacaban a Jesús eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos, y parte del pueblo gentil se unieron en contra de Jesús, porque querían que lo apresaran, que lo condenaran y que lo mataran, porque ellos no querían someterse a las leyes de Jesús, ¿sí? Y tampoco lo reconocieron como su Mesías.
Entonces, por eso estaban en contra de él. Esa es la parte histórica, ¿sí? Lo que generamos en la parte histórica. Vamos a Juan 19, del 12 al 15. Vamos a ver qué hicieron los sacerdotes con todo cuando iban a juzgar a Jesús. Verso 12, ¿lo tenemos? ¿Vamos muy ligero o suave? ¿Más pausa? ¿Más suave? Bueno, le soltamos el acelerador. Bueno, dice así, el verso 12, ¿lo tenemos todos? Ok, vamos a leer entonces todo porque no están leyendo, por favor. 1, 2 y 3. Entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, ¿no eres amigo de César? Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en un tribunal en un lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadlo. Pilato le dice: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tengo más rey que César. Ahí, hasta ahí, por favor, en el 15. Tranquilos, tranquilos. No lo reconocieron como su Mesías. Crucificarle, crucificarle. Decían ellos que el único rey que tenían ellos religiosos de la época, que era el rey, su rey era César, imagínense. Vamos a escuchar esto. A todos aquellos, habiendo conocido el evangelio de Cristo, que no se arrepienten de sus pecados y rechazan por tanto el señorío de Cristo, se convierten en enemigos del evangelio. Ellos hablan mal del evangelio, hablan mal de la iglesia. ¿Qué vemos en esta sociedad? Enemigos de Cristo, que denigran su palabra y sus leyes. Eso es lo que vemos. Aprueban todo lo que Dios ha establecido. ¿Qué aprueban ahorita? Matrimonios entre el mismo sexo. Eso es denigrar la palabra. Y aprueban la droga, que es algo que lo vuelven legal. Eso es denigrar la palabra. Todo ese tipo de personas, todo ese tipo de gobernantes se vuelven ¿qué? Enemigos del evangelio. Prosigamos. Vamos a ver el Salmo 2 del 1 al 3. Vamos a ver qué dice. Salmo 2 del 1 al 3. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué vemos ahí, mis hermanos? ¿Será que en esta temporada hay revueltas en Colombia, en Cuba y en todos los países del mundo? Han estado habiendo revueltas. ¿Qué están buscando a través? ¿Pidiendo qué? Soluciones. ¿A qué? A comportamientos del hombre que no tienen nada que ver con el Señor. ¿Qué piensa la gente? Cosas vanas. Eso se está cumpliendo. Eso es como una profecía que vemos ahí. Sigamos en el verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de vosotros sus cuerdas. ¿Qué ha pasado? Sacaron la palabra de Dios de las escuelas. ¿Qué les enseñan a nuestros hijos? Eso es romper las ligaduras del Señor. ¿A dónde están los mandamientos? En una pared, en una escuela. Nunca se ven esas cosas. Yo nunca la he visto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez el hombre se trata de apartar más de las cosas de Dios. Cada día más estamos así. Vamos a Isaías 5:20. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Isaías 5:20.
¿Lo tenemos? Isaías 5:20 dice así: 1, 2 y 3. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que se oponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La palabra lo dice todo. No hay nada más que explicar. Esas personas, el Señor dice en su palabra que va a haber algo para ellos determinado. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros que nos digan, que va a haber juicio para ese tipo de personas. Entonces a la gente no le gusta, ay no, este ya se volvió fanático, religioso. Va a haber juicio si no estamos en la cobertura del Señor, en los caminos del Señor. Sigamos al siguiente punto, el regreso del rey. Vamos otra vez a la parábola y vamos a leer una porción larguita. Lucas 19, del 15 al 26. ¿Estamos todos ahí, familia? Bueno, dice así, 1, 2 y 3. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este te dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué vemos en la parábola? El regreso del noble como rey, y viene a pedir cuentas a sus siervos. Eso es lo que vemos en la parábola. ¿Qué simboliza eso? Simboliza la gloriosa y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando Él regrese, demandará de sus siervos que rindan cuentas del tesoro del evangelio que Él nos puso en nuestras manos. Es así de claro. Viene a pedir cuentas, a ver qué hemos hecho con esa mina que nos otorgó. Vamos, los siervos de los dos siervos de la palabra representan, estos dos siervos que se presentan a rendir cuentas trajeron ganancias al Señor de lo que habían negociado con las minas. Dice el texto que reciben proporcionalmente su recompensa de acuerdo al trabajo y a su fidelidad. O sea, ¿qué reciben ellos? Reciben premios de honor. El primero le dio una mina, pero le dio 10. Entonces lo puso sobre 10 ciudades. Le dio un premio de honor. ¿Sí? El segundo le dio 5 minas, invirtió una y le dio 5. El Señor lo exaltó, le dio un cargo de honor y lo puso sobre 5 ciudades. Eso es lo que dice allí.
Vamos a escuchar la interpretación. Estos dos siervos representan a todos los creyentes en Cristo, que son fieles y diligentes en su obra, quienes al haber recibido el tesoro del Evangelio, se esforzaron durante toda su vida en vivir, en compartir y en crecer en conocimiento, en procurar el avance y el desarrollo del reino de Cristo sobre la tierra. ¿Qué recibiremos? Recibiremos galardones. ¿Cuántos quieren esos galardones? Bueno, vamos al siguiente siervo. Vamos al siervo negligente, que menciona que tuvo miedo. Ese siervo que tuvo miedo, que guardó la mina de su señor en un pañuelo y no la puso a producir. Esto representa a todos aquellos que, conociendo el tesoro del Evangelio, por negligencia, por miedo, por excusas, por pereza, no viven ni comparten el Evangelio. No se preocupan por los negocios del Padre, se preocupan por sus propios intereses. Entonces, volvemos y formulamos una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Con nuestra mina que nos otorgó. Cuando conocimos del Señor en el retiro, o si lo conocimos mucho antes. ¿Qué estamos haciendo con nuestro regalo, con nuestro tesoro? Porque no sé si esto nos aclara mucho, meditando un poquito y estudiando y leyendo. Realmente es un tesoro. Yo nunca lo había visto así. Es algo que nadie lo puede comprar con ningún dinero. Nadie. Es un tesoro. Pero el Señor nos los otorgó, pero para que nosotros diéramos un fruto. Esta parábola va más afianzada a que nosotros como creyentes tenemos que dar fruto en nuestra vida. No podemos quedarnos sentados todo el tiempo escuchando al pastor, ahí sentados toda la vida, sin querer. Yo no quería estar aquí. Es real. Es un caminar con el Señor que nos va colocando día a pasito, día a pasito. Pero si nosotros no damos esos pasitos pequeños, ¿cuándo le vamos? Cuando estemos delante del Señor, bueno, dígame pues, ¿qué hizo con lo que yo le regalé? Si comparamos la parábola de los 10 talentos con la de las 10 minas, tenemos como una diferencia. Que en esa parábola nos insta a poner nuestros talentos en las manos de la iglesia, en las manos al servicio de la iglesia. Pero en esta parábola nos insta a que nosotros tenemos que dar fruto. ¿Y frutos dignos de qué? De arrepentimiento. ¿Cuáles son esos? Las personas que vienen a los pies de Cristo por causa de nosotros. Este pecador se arrepintió. Esos son los frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Vamos a la palabra. Vamos a Efesios 5, del 15 al 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra a la luz de que no queremos como dar un poquito más, dar ese paso más. Dice el verso 15, ¿lo tenemos todos? Dice el verso 15, 1, 2 y 3. Mirad pues con diligencia, no como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que traigamos más almas, que vamos a llenar ese
Ese templo nuevo que vamos a tener allá lo vamos a llenar de puras almas. Esos. Volvamos a la parábola y vamos a ver el último versículo de la parábola. Lucas 19, 27. ¿Lo tenemos todos? Dice así, 1, 2 y 3. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Qué viene? Juicio. Juicio para los enemigos de Cristo, ¿sí o no? Condenación eterna. Vamos a Romanos del 2, 5 y 8. Romanos 2, de 5 al 8. 1, 2 y 3. Pero por tu dureza de corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honor y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Muy claro. Muy claro. Condenación eterna. Nuestra alma es eterna. Eternidad en el cielo o eternidad. Entonces es claro, no hay mucho más que ahondar en este. Me gustaría que leyéramos el último texto y vamos a 2 de Tesalonicenses del 2, del 13 al 17. 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 17. ¿Lo tenemos todos? Uno, 2 y 3. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios de nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué bendición. Ya terminamos la parábola. Me gustaría orar, despedirnos. Ya terminamos y espero que algo bueno en la palabra del Señor les haya quedado en su corazón, ¿sí? Entonces vamos a orar.